Ha pasado ya mucho tiempo desde que comencé este camino, pero es raro porque hay una voz en mi cabeza que por más que lo intente no se me quita y me dice una y otra vez: físicos de Dragon Ball. Pero como que no me queda muy claro lo que me quiere dejar dicho. Físicos de Dragon Ball. Aún no entiendo. Físicos de Dragon Ball, coño. Bueno, no entendí. Pero por alguna razón me hizo recapacitar bastante. Y creo sinceramente que es momento de volver a mis raíces. Al video. A ese grandioso video que nos catapultó directo al estrellato. Bueno, ya en serio. Hace ya bastante tiempo que queríamos hacer este video, pero ya hemos hablado de tantos personajes de Dragon Ball como en este video, en este otro y wow, sorpresa, aquí también. Pero sinceramente se nos hizo un poquito complicado pensar en más personajes con un buen físico dentro de Dragon Ball. Masa, pero ¿qué hay de mí? Me refiero a personajes que den visitas. Por lo que hemos elegido 4 personajes de los cuales no hemos hablado y están riquísimos. Seguramente ya los viste en la miniatura, pero fijamos que no. Y estaremos viendo su nivel de masa corporal, su definición, su talla, peso, IMC, calcular cuántas calorías debería ingerir y cuánto tiempo te tomaría alcanzar ese físico. Y si son posibles, ya que al final diremos cuáles son posibles y cuáles no. Y sí, lo diremos al final para joderte la vida. Pero antes, el video no puede comenzar si no estás suscrito. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Ya te suscribiste? ¡Dale, Y a ver, amigo, empecemos con el mejor de todos los personajes y el que tiene más huevos, sin duda. Y este obviamente es Ten Shin Han. Dios mío, es que es... Wow, es que me deja sin palabras. Pero por suerte, él sí que tendrá palabras porque él está justamente aquí para una entrevista. ¡Lo sabía! Vegeta embarazó a Bulma para tener un aliado poderoso y traicionarnos. Bueno, vamos a hablar del físico de Ten Shin Han. La primera aparición que tuvo nuestro amigo Calvo fue en el capítulo número 82 de Dragon Ball, en el torneo número 22 también. Aun cuando no se quitaba la ropa, ya se notaba que era un ser bastante fuerte, además de bastante alto, y se mantiene con la misma altura durante toda la serie, con 1.87 centímetros y pesando 75 kilos. Y es que, bueno, siempre lo digo, pero los pesos en Dragon Ball me parecen una absurdez. Analizando su físico en el torneo número 22 y en el torneo número 23, pues se puede ver que es bastante parecido, por lo que lo tomaremos como si fueran lo mismo. Créeme que este físico que tiene Ten Shin Han, a pesar de ser bastante bueno ahora mismo, pues no se compara con nada con el de Dragon Ball Z. En cuanto al volumen de Ten Shin Han, pues es que para mí es perfecto. No es al que yo aspiro exactamente, pero la verdad me parece un físico al que aspirar es, tengo que decir, bastante complicado de conseguir. De hecho, te diría que roza lo imposible, pero se puede. Deja de poner esas caras, coño. Cuanto a definición, pues para su nivel de masa muscular está bastante bien. Y bueno, ¿qué coño digo? O sea, para cualquier persona ese nivel de definición está bastante bien. Evidentemente no es el punto fuerte de este Ten Shin Han, pero igualmente creo que está bastante equilibrado. Yo te diría que el punto fuerte de este Ten Shin Han es sin duda el pecho. Es lo que sin duda más sobresale de su cuerpo a simple vista y es un pecho increíble. Más que nada porque está súper equilibrado, tanto la parte baja como la parte alta. Y esto lo digo porque usualmente los personajes de Dragon Ball tienen el pecho alto bastante más desarrollado que la otra parte del pecho. En cuanto al tiempo de entrenamiento de este Ten Shin Han, pues no se puede saber exactamente. Sí que se asume que tenía ya varios años bajo la tutela del maestro Tsuru, pero esto no se dice explícitamente. Pero bueno, ya era un artista marcial experto, por lo que tiempo tenía. Y tenía, por cierto, 20 años en el torneo número 22 y 23 años en el torneo número 23. Por lo que sería, en teoría, una edad bastante realista para tener un físico como el de Ten Shin Han. Luego, toca pasar, amigo mío, al Ten Shin Han de la saga Saiyan. Y ya para esta saga tenía 28 años, o sea, 5 años más que la vez anterior. Y créeme que se nota bastante en su cuerpo. O sea, no se muestra exactamente cómo es que entrena este tipo, pero es que como entrena, por favor, que pase la rutina. Según los datos de Akira Toriyama, pues aquí solamente aumentó 5 kilos desde la última vez que lo vimos. Sí, 5 kilos.
Bueno, en fin, que su nivel de masa muscular ya era bastante bueno en el torneo número 22 y 23, pues aquí ya es una bestialidad. O sea, en cuanto a definición y en cuanto a masa muscular, es un tipo que está completo, ni siquiera tiene una parte que esté desequilibrada. Bueno, miento realmente, sí que está un poquito desequilibrado en la definición. Ya que, a ver, Tenshin Han, se nota que aumentaste bastante la definición por el consejo que te di anteriormente, pero no es suficiente, ya que aumentaste mucha masa muscular y eso obviamente se te iba a complicar a la hora de definir. Pero bueno, de momento no te voy a decir si es un físico posible o no lo es, ya que prefiero darte una conclusión al final. Pero bueno, ya amigo, para no hacértela tan larga, pues en la saga de Cell y Majin Buu se fue totalmente a la mierda. Aumentó de manera bestial su nivel de masa muscular todavía más y la definición, Dios mío, ahora sí que sí, ya no tengo nada que decir malo sobre la definición de este tipo porque es perfecta. Es que, ¿por qué no puedo criticar a un personaje sin que luego me calle la bendita boca? Es que es increíble, hermano. Y menciono la saga de Cell y la saga de Majin Buu juntas porque aparte de que el personaje no aparece demasiado, pues su físico es prácticamente el mismo. A pesar de que en la saga de Cell tenía 32 y en la saga de Majin Buu tenía 39. Aunque bueno, tiene sentido porque a partir de los 32 pues tu cuerpo ya no es para nada como era antes. De hecho es un gran logro que todavía tuviera ese fisicazo hasta los 39. Ya para acabar, el de Super es bastante más de lo mismo, bastante masa muscular y definición absurda. Creo que se pasaron un poco dibujando esos hombros. Una pregunta, ¿qué pasa si agarras a Goku, lo llevas al tiempo de mis abuelos, le das 2 bolotas así gigantes, 2 cocos, y lo llenas de testosterona? Y le das un machetazo en la cara. Pues obtienes a Bardock, la versión más macho alfa de Goku, y Goten, y Black Goku, y Turles, y bueno, que es el personaje más masculino con esta cara. Y obviamente, como se supone que es un guerrero, tiene un fisicazo. Bueno, tiene 2, porque tiene 2 versiones oficiales, la que sale en Dragon Ball Z y la que sale en la película de Broly y ahora en el manga de Dragon Ball Super. Estaremos hablando de la última versión, la de Dragon Ball Super, ya que pienso que la versión de Dragon Ball Z se parece mucho a los físicos de Goku que ya hemos evaluado en videos anteriores. O sea, sigue siendo un físico excelente, simplemente que en la versión de Dragon Ball Z tiene más volumen de masa muscular y tiene mucho menos definición. Y en la versión del manga, si bien es menos musculoso que en la versión de Dragon Ball Z, no es flaco para nada, o sea, aún es un fisicazo. Y podemos empezar destacando sin duda sus hombros, que es básicamente la parte que más destaca y que más se le ve. Y aunque en muchos paneles se ve exageradamente definido, debido a que el tamaño de la masa muscular no es exagerado, pues realmente no son hombros imposibles. Aunque el hecho de que no sean imposibles no lo hace fácil, ya que son demasiado redondos. Te recomendaría sin duda hacer elevaciones laterales, ejercicios de peso corporal como las handstand push-ups. En caso de que no puedas sostenerte con el handstand, puedes simplemente poner los pies en la pared. Luego pasamos a los tríceps, que están perfectísimos. Aquí se inspiraron dibujando. Para tener unos tríceps así es muy importante trabajar las 3 cabezas y priorizar la técnica antes que el ego lifting. Hay muchas personas que le meten mucho peso al ejercicio de tríceps, pero realmente no ejecutan la técnica correcta. Y lo cierto es que para verte así, aparte de un bajo nivel de grasa corporal, necesitas ejecutar los ejercicios con el rango completo de movimiento. Lo mismo para tener un bíceps tan desarrollado como el de él. Aunque bueno, hay que decir que el bíceps de Bardock es lo que se llama un bíceps largo, que por lo general es considerado más estético que un bíceps corto, aunque esto está mayormente determinado por la genética. Aún así, ya sea que tengas un bíceps largo o corto, es más importante que priorices la técnica antes que el ego lifting al momento de entrenar tu bíceps. Pasando ya a sus piernas, sus cuádriceps son excelentes. Te recomiendo, obviamente no puede faltar, la sentadilla búlgara y las extensiones de piernas, que son de mis favoritos, pero no te recomiendo hacerlos como primer ejercicio de tu rutina de piernas, ya que pueden maltratar tus rodillas. Te recomiendo calentarlas con un ejercicio compuesto sin peso, como la sentadilla. Y las pantorrillas de Bardock
teniendo en cuenta el resto de su contextura física, son gigantes, o sea, están excelentes, perfectas. Tiene pantorrillas de alguien que antes era obeso y bajó de peso. Aún así, si eres flaco, que esto no te detenga de hacer pantorrillas. Te recomendaría hacer 4 sets al fallo con un peso que te desafíe bastante, pero que te deje realizar la técnica correcta. Y todos estos atributos de Bardo, teniendo en cuenta que mide aproximadamente unos 175 centímetros, que pesa más o menos unos 75 kilos y que tiene unos 40 años en este entonces. Excelente, papi Bardo. Antes de empezar con Granola, la verdad me gustaría decir unas palabras. Y mira que yo no tengo nada en contra de la comunidad realmente. Pero hay ocasiones en las que solamente me pongo a halagar el físico de un personaje, por cierto siempre son hombres, mientras en la edición voy poniendo fotos usualmente sin suéter de todos los que estoy hablando. O sea, es que es inevitable sentirme raro a veces, Dios mío, wow. Pero bueno, dicho eso, vamos con Granola. Por suerte no va a ser tan complicado como Ten-Shin Han porque este no tiene tanto material, ya que solamente ha salido en un arco y este es en su mismo arco. Y estoy seguro que como a mí Granola les conquistó el corazón también a ustedes porque es un tremendo personajazo. Y justamente el otro día estaba viendo cómo Granola peleaba contra... Bueno, ya saben a qué me refiero. Y dije, bueno, ¿por qué no incluirlo en un video a pesar de que la mayoría de gente no ha leído el manga? Bueno, al momento de aparecer por primera vez en el manga, Granola tiene, aunque no lo parezca, 50 años. Pero esto es porque es de otra raza. Así que aquí, por cuestión de trama, diríamos que tiene 25 años, ya que es como luce. Tiene una altura aproximada de 1.76 centímetros y por último pesa 70 kilos. Este peso, pues, a pesar de no ser tan incoherente, aún así yo le hubiera puesto algunos kilos de más. A pesar de no estar aquí súper fuerte y mamado, pues el músculo pesa bastante y a Granola no le falta músculo. Pero lo voy a dejar así porque al final no es tan importante saber cuánto le mide, no, cuánto mide exactamente. O sea, con tal de que sepan al menos un aproximado ya es más que suficiente. Ya que a pesar de que te llegues a ver igual que él, pues obviamente no vas a pesar lo mismo. Y bueno, ya hablando un poquito de su masa muscular, que la verdad, bof. Vaya pro. Con Ten-Shin Han no lo dije, pero este físico sí. Con este sí yo podría aspirar perfectamente a este físico y me la pela. Porque está fuerte el cabrón, Y claro, porque también lleva entrenando desde que era un niño. Que por cierto, se viene nuevo video sobre entrenar desde la infancia pronto. Pero lo que le importa a la gente obviamente es la definición que tiene este hombre. Es que no tiene nombre. Es que como, perdón Vegeta, pero ¿cómo no te va a ganar si tiene una definición que wow? Pero bueno, es que Vegeta no luchó con todas sus fuerzas. La cosa ya para terminar es que es un fisicazo. Y fíjate que por ejemplo el brazo ni siquiera llegará a 40. Medirá algunos 36 o 37, pero no más. Y aún así no tiene nada que envidiarle por ejemplo a Broly. Por lo que yo aquí declaro ahora mismo que yo tendré el físico de Granola en un año. Ya lo dije. El físico de Android 17, bueno, es un físico. Y bueno, realmente no es que sea un mal físico, pero es que siendo uno de los personajes principales de Dragon Ball, pues sí es un físico meh. O bueno, al menos así se ve, ya que está completamente forrado y no tiene mucha masa muscular. Pero realmente, en cuanto a definición, está excelente. Ahora bien, acá no haré la misma distinción que hice con Bardo, ya que considero que el físico del androide número 17 en la saga de Cell y en Dragon Ball Super es básicamente igual. Características importantes de este físico a tener en cuenta son su estatura, la cual es de 175 centímetros, su peso, el cual sale en internet que es de alrededor de 75 kilogramos, lo cual nos da un IMC de 24.5, lo que significa que está totalmente saludable. Ya para la saga del torneo de poder, el androide 17 tendría unos 38 años biológicamente, pero como es un androide, le calcularemos
su requerimiento calórico con la misma edad que sale en la saga de Cell, ya que técnicamente este no envejece. Además, normalmente a los personajes de Dragon Ball me gusta calcularles su requerimiento calórico con el factor actividad física intenso, o sea, calculando que estos agotan mucha energía entrenando, pero en el caso de Android 17 lo calcularé con un factor de actividad física normal, ya que como es un androide, técnicamente su cuerpo no se cansa, o sea que en teoría no consumiría energía, pero suponiendo que sí, que tiene que comer para mantener ese físico, según los cálculos debería ingerir alrededor de 2600 kilocalorías por día para estar en mantenimiento. Obviamente, en caso de querer definir, debería reducir unas 500 calorías y en caso de querer aumentar, debería aumentar unas 500 calorías. Bueno, vamos a ser un poquito rápidos en esta parte, simplemente para decir quién de los que yo mencioné es posible y quién no. Tenshin Han tiene lamentablemente bastantes fases, pero bueno, vamos a ser breves. Y es que primero está la del torneo número 22, que es perfectamente posible, pero muy difícil. El del torneo número 23 es más de lo mismo, se puede, pero difícil. En la saga Saiyan ya es extremadamente ancho, pero con alguna genética de espalda extremadamente ancha se puede, aunque sacrificando definición igual que Tenshin Han. Saga de Cell y Majin Buu, pues depende un poquito de dónde se mire, porque hay fotos así y luego también hay fotos así. Y a ver cómo está en Super, no se puede. Y Granola, para suerte de muchos, es posible. En cuanto al físico de Bardock, a pesar de estar muy mamado, súper definido y estar riquísimo, pues sí, es posible. Y en cuanto al número 17, bueno, para sorpresa de nadie, claro que sí, también es posible. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Coméntanos qué otro video te gustaría ver en el canal. No olvides que subimos videos todos los sábados, así que nos vemos el siguiente sábado. Aquí más Aten.